y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Reconocerás que los recursos minerales y energéticos se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a ver el tema de distribución de los recursos minerales y energéticos en diferentes partes del mundo. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos 5 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. De la electricidad total. Este gas se procesa para su consumo doméstico, industrial o en el transporte. Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que otros hidrocarburos, por lo que su consumo se ha incrementado. La desventaja de su uso es la necesidad de construir gasoductos y tanques de almacenamiento especiales, los cuales tienen riesgo potencial de inflamarse si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, por norma, existen regulaciones para la instalación y control que previenen los accidentes. La gasolina es un derivado del petróleo y es el principal combustible para el transporte. Los motores a gasolina emiten, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Parte de estas emisiones tóxicas se eliminan al utilizar convertidores catalíticos. La gasolina presenta problemas semejantes al gas natural para su almacenamiento y transporte. El petróleo, el gas natural y el carbón, entre otros, son recursos energéticos no renovables. De continuar el ritmo actual de consumo, se estima que las reservas conocidas de petróleo alcanzarían hasta el año 2000 descubierto más yacimientos. El país con más reservas probadas de gas natural es Bolivia. Por otra parte, el carbón es el combustible fósil más abundante a nivel mundial. Se estima que en 2025 generará el 42% de la electricidad. En nuestro país, las termoeléctricas producen el 53% de la electricidad que consumimos. Tomemos en cuenta que estos recursos se agotarán tarde o temprano, por lo que evitar el desperdicio de energía puede ser un hábito, tanto en lo individual como en lo colectivo, que contribuya a retardar ese agotamiento. Un producto secundario de la combustión de las gasolinas y del diésel es el monóxido de nitrógeno. En presencia de la luz solar, este contaminante de la troposfera es un gas oxidante que provoca la irritación de las mucosas y el tejido pulmonar. Los otros efectos son irritación de los ojos, tos y dolor de cabeza. Cuando las concentraciones son muy elevadas, puede afectar la función respiratoria. En las ciudades muy pobladas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la concentración... No. Sabes que te queremos, mi familia te quiere mucho. Ajá. Son dos cosas. Afecta a sus células y disminuye la actividad fotosintética. Los combustibles son valiosos en muchas de las actividades humanas, pero producen contaminación. Por ello, se hacen notables esfuerzos para sustituirlos con otras fuentes de energía y así disminuir las emisiones contaminantes. Para generar la electricidad que requerimos, hay que buscar fuentes de energía limpia, económica, amigable con el ambiente para los vehículos, así como fabricar masivamente los motores adecuados. En todo el mundo se hacen investigaciones y proyectos para mejorar las características de combustibles alternos y generalizar su uso. Una fuente potencial de energía es la biomasa, que involucra la obtención de combustibles a partir de plantas microorganismos o de desechos como el estiércol, remolacha, maíz o trigo. Como combustible para transporte se utiliza el gasool, una mezcla de etanol con gasolina.
Se considera que la mayoría de los vehículos existentes tolerarían la mezcla de gasolina o diésel con etanol. Brasil es el mayor productor mundial de etanol. Otros países latinoamericanos que se están sumando al uso del etanol como combustible son Colombia, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, en países que no son autosuficientes en la producción de alimentos, existe polémica acerca de la obtención de etanol a partir de ello. Actualmente el hidrógeno está siendo utilizado también como combustible y es el que proporciona mayor cantidad de energía por gramo. La investigación y tecnología para usarlo está en pleno auge. Se han encontrado maneras de producirlo a partir del etanol con base en catalizadores como el cobalto. Estamos con el doctor Gerardo Arzate Pérez. Él es coordinador del Laboratorio de Tecnología del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. Gerardo, ¿cómo surgió el proyecto del Ecovía? Pues Ecovía es una iniciativa de la UNAM que nace gracias al lanzamiento de un nuevo programa que se llaman macroproyectos universitarios, y uno de esos proyectos se llama Ecovía, y Ecovía es el vehículo universitario que funciona con celdas de combustible e hidrógeno, y al final del proceso emite solamente vapor de agua y calor. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es desarrollar el primer prototipo mexicano que funcione con esta tecnología. Y bueno, el tema del proyecto es vehículo ecológico multifuncional. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno con el que funciona el Ecovía? El agua, como sabemos, es H2O, entonces lo que sucede con el agua es, si le damos una descarga muy fuerte, que se llama electrólisis, podemos separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se va al aire, al ambiente, y el hidrógeno lo atrapamos en un tanque. Y ese tanque lo podemos colocar en el Ecovía y utilizar el hidrógeno para que funcione. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en el motor de hidrógeno para obtener la energía? Las reacciones químicas, el proceso completo es, tenemos agua, que es, como mencionábamos, H2O, y con una descarga eléctrica separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces nos queda H2 y O por separado. Una vez que entra en contacto el hidrógeno con las membranas de la celda, esta celda lo que hace es, vamos a pensarlo de una forma como más convencional, vamos a pensar que la membrana de la celda lo que tiene son hoyitos que dejan pasar solo los protones del hidrógeno y los electrones se quedan atorados del otro lado. Entonces de un lado tenemos puros electrones, del otro lado puros protones, y si tenemos puros electrones es corriente eléctrica. Esa corriente entra a un motor eléctrico, lo hace girar, sale del otro lado los electrones y se vuelve a juntar protón y electrón para entrar como en balance, y utiliza oxígeno para hacer esa unión. Entonces al final tenemos de nuevo H2 junto con O, están de nuevo juntos y se hace agua de nuevo. ¿Qué ventajas representa el uso del hidrógeno frente a otros combustibles? Pues la principal, que es la que más nos importa, es que el impacto al ambiente es nulo. ¿Qué dificultades existen para utilizar a nivel masivo el hidrógeno? La generación no ha llegado a un punto en el que podamos estar generando suficiente cantidad de hidrógeno como para abastecer a todos los automóviles del planeta. Es necesario continuar con la búsqueda de sustancias que, al quemarse, ocasionen el menor daño ambiental posible. Por lo pronto, lo que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance es ahorrar y usar racionalmente la energía. ¿Qué vamos a hacer hoy al respecto? Son renovables y que provocan un grave desequilibrio en el planeta. Además, ahora conocemos que existen otras formas de conseguir energía limpia para mejorar los ecosistemas. A continuación les pedimos que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes los combustibles?
ventaja obtener electricidad. ¿Qué contaminantes se derivan de la reacción de combustión de la gasolina? ¿Cómo afectan a la salud? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación que producen los combustibles fósiles? Les invitamos a que anoten sus ideas, las comenten con alguien más y hagan propuestas que puedan llevar a cabo para aprovechar su estancia en casa y descubrir nuevas experiencias. Además, es una excelente oportunidad de practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Es muy importante que preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirán para su evaluación. Y aprovechar este esfuerzo colectivo que busca generar oportunidades para ustedes. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa Productos e Impacto Ambiental de la asignatura de Ciencias Química. Ahora los invito a recordar las preguntas que deben contestar y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Por qué son importantes los combustibles? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar carbón mineral, gas natural y gasolina como combustibles para obtener electricidad? ¿Cómo afectan a la salud? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación que producen los combustibles fósiles? Todas estas reflexiones las pueden compartir con su familia. No olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias para que en su regreso a clases las puedan compartir. Programas de Aprende en Casa para secundaria, puedes aprender mucho y en muy poco tiempo sobre tus temas preferidos de cada asignatura. No olvides escanear el código QR que te facilitamos al final de cada programa para ver muchos temas más. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. A partir del coronavirus el mundo cambió. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, a menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas, trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal.
ahora vas a salir por... arriba. ¡Uy, Jess! Pero qué buena eres jugando al juego de las puertitas. ¿Sí? ¡Uy, Moshi! ¡Qué bueno que llegaste! Porque vino a buscarte una amiga y le dije que no estabas... porque no estabas. Ay, Brige, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Roberta. Ay, no. Se llamaba Gustava. No. Se llamaba Daniela. Ay, no. Musi, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, Brige, ¿cómo era? Era así como muy alegre y muy platicadora, sí. Oigan, ¿por qué no hacen un retrato hablado que les ayude a averiguar de quién se trata? ¿Un retrato hablado? Sí, un retrato hablado es un dibujo hecho a partir de la descripción de los rasgos de una persona. Muy bien. Yo quiero dibujarlo. Aaron, ¿me puedes pasar la libreta de Brige? Sí, Aaron. Si quieras, Musi. Este no. Ese tampoco. No. Este me gusta. Ajá. A ver. Comencemos. Describa la forma de la cara de la persona en cuestión. ¿De la persona en quién? De la persona que vino a verme, Brige. Sí. Tiene la cara... la cara redonda y muy bonita, sí. ¿Ojos? ¿Ojos? Dos ojos. Uno al lado del otro y tienen una forma así como de ojos, sí. Sí. ¿Pelo? Pelo, café y tiene una trenza del lado derecho, izquierdo. Sí, del lado izquierdo, sí. Muy bien. ¿Algún otro rasgo en particular? Sí, tiene un sombrero morado y la cara maquillada. Ajá. Sí. Muy bien. Sí. Parece que lo tengo. A ver. ¿Es esta la persona que vino a buscarme? Oigan, es Paola. ¡Sí! ¡Adivinaste, Santiago! ¡Sí! ¡Es Paola! Ay, Brige. ¿Y tenías que esperar a que la dibujara para recordar quién era? La que nada. Oigan, ¿y si jugamos a que dibujábamos a Aarón? Pero nadie tenía que saber quién es, ¿eh? ¡Ay, Brige! ¿Qué? Pues ese es el chiste. ¡Qué magnífico! Y aquí tenemos el retrato de Aarón. Ahora te toca a ti, Jess. Por favor, acomódate en el pedestal. ¡Oh, pero qué líneas más redondeadas! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Historia. La educación en el México posrevolucionario. Identificar los problemas educativos del periodo de 1920 a 1970 y las acciones llevadas a cabo para combatirlos. ¿Qué tal?
tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a la escuela una vez que superemos esta situación de emergencia. Les recomendamos llevar un registro en su carpeta de experiencias de todo lo que veremos durante el programa, realizar algunos ejercicios de reflexión e incluso compartirlos con su familia. Hoy abordaremos un tema que nos compete a todas y todos como individuos y como sociedad, la educación en México, y en particular en la posrevolución. ¿Por qué fue determinante el periodo posrevolucionario para la educación en México? ¿Cuál era el panorama educativo que prevalecía en el país después de haber vivido una prolongada guerra civil? Los invito a ver el siguiente video para identificar los problemas que enfrentó la educación en el periodo de 1920 a 1970 y cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno federal para combatirlos. ¡Corre video! Al terminar la Revolución Mexicana, el panorama educativo de México no era muy alentador. El 66% de la población mayor de 10 años no sabía leer ni escribir. Ante esta situación, el gobierno federal, a través de la recién creada Secretaría de Educación Pública, inició un extenso programa de apoyo a la educación básica. Se invirtió en más escuelas y se aumentó el número de maestros. El objetivo era ampliar la infraestructura y la extensión de la educación en México. Un gran impulsor de esta nueva política educativa nacional fue José Vasconcelos, primer titular de la SEP. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. Es muy importante, es un año donde se inicia la etapa de reconstrucción económica, política de nuestro país. Después de los años armados, después de la lucha armada de la revolución, va a iniciarse una etapa de reconstrucción nacional. Los principales problemas de tipo financiera, industrial en el país, pero por otro lado también es un momento en que se piensa que hay que construir la nación, ¿no? En el ámbito educativo, para 1920, un grupo de universitarios encabezados por Vasconcelos va a proponer al Congreso la creación de la Secretaría de Educación Pública como un sistema nacional que permitiría entonces resolver la problemática educativa. En ese año, 1920, se inicia entonces un debate interno entre la élite ilustrada y política por definir entonces el rumbo del país. Los problemas educativos que se van a visualizar entonces tienen que ver con el alto índice del analfabetismo, sobre todo de las masas campesinas. Por otro lado, hay una gran carencia de profesores de escuelas. Los propios profesores no están preparados de manera exclusiva para atender esta demanda de analfabetismo. Y no hay los recursos financieros para poder instrumentar el proyecto educativo. Estos son rasgos en general muy problemáticos de 1920, pero
el proyecto educativo no puede pensarse nada más en los problemas en el 20, también tenemos que pensar en los problemas de los 30, después del crack financiero del 29, después de la gran depresión económica de 1929, en nuestro país se reformuló el proyecto educativo. Sí, en los años 20 se pensó en alfabetizar a los campesinos, que es la población mayoritaria de los analfabetas. Se instrumentó la educación rural. A partir de 1929, 30-31, se va a reformular este proyecto y se va a ajustar. Sí, la educación rural va a ser el eje importante, pero también se va a buscar entonces la industrialización del país. Habría que hacerlo, que los campesinos dejaran de ser campesinos. ¿Cómo? A través de la educación. Y habría que capacitarlos para que pronto ingresaran a la industria nacional del país, que era lo que requería los años 30. En 1940, el porcentaje de analfabetismo entre la población mexicana apenas se había reducido en 8% respecto a 1921. A 20 años de iniciada la política de alfabetización, se había logrado avanzar muy poco. Durante las 3 décadas siguientes, el porcentaje de analfabetismo se redujo más rápidamente, y para 1900 de la población en zonas urbanas contribuyó a que el esfuerzo educativo fuera más exitoso. Después de haber visto el video, podemos afirmar que la reconstrucción del país era un asunto de interés gubernamental. Claro, y entre sus acciones destaca la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Recuerdan cuándo se creó y cuál es su función principal? Uno de los principales problemas de la época era el analfabetismo. ¿Qué significa analfabetismo para ustedes? ¿Consideran que es un problema vigente? ¿Por qué? Conozcamos más acerca de las medidas que se aplicaron para solucionar los problemas educativos. Para alfabetizar a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, que es la masa mayor de analfabetas en nuestro país, se van a utilizar muchos recursos en la producción de escuelas. Se va a crear muchas escuelas rurales en los centros urbanos después de los años 50 también. Y se van a crear institutos para capacitar a los maestros. El Instituto Federal de Capacitación Magisterial, creado en los años 40, va a ser un centro que va a procurar homogeneizar la formación, la capacitación de los profesores rurales sobre todo. Después de 1940 y en 50, recuerden ustedes, está la Segunda Guerra Mundial, y también hay un caos económico a nivel mundial. En nuestro país también se sufre esto y no hay una inversión en el gasto público de educación, en el ramo educativo, importante. Los años 50 y 60, la estrategia educativa va a ser la centralización en la educación pública y el control de las escuelas privadas. Pero sobre todo se va a enfocar entonces a fortalecer la educación primaria, pero también la educación secundaria. Estas medidas sí permiten resolver medianamente los problemas, ¿no? Pero son son 3 tiempos. La educación rural va a ser el eje de estas estrategias en los años 20-30, la educación urbana a partir de los años 40 y la educación pública se va a ver favorecida sobre todo en el ramo de la vida, y además la descentralización que se va a sufrir en los años 60 va a posibilitar la creación de universidades públicas en distintas entidades. La universidad, la UNAM y el POLI van a seguir siendo los centros de educación superior más importantes en nuestro país. Estas dos instituciones van a recibir en los años 50 y 70 mayor presupuesto. Aún así, para los 60 particularmente, hay un boom
de producción de escuelas, de centros universitarios, de escuelas de universidades públicas en algunas entidades, ¿no? Y esto va a permitir entonces la descentralización educativa. El desarrollo industrial mexicano requería de la formación de profesionales con capacidades técnicas. Por este motivo, el Estado también impulsó la educación tecnológica. Se crearon institutos de educación superior para formar los ingenieros y técnicos que la creciente industria nacional demandaba. La fundación de universidades e institutos tecnológicos amplió la oferta educativa y contribuyó a la formación de cuadros de profesionales y técnicos. También se favoreció la descentralización educativa al fundarse centros de educación superior en diversas entidades. Hemos visto que para fortalecer la educación, el gobierno invirtió recursos e implementó acciones para conseguirlo. Registren en su carpeta de experiencias 3 de estas acciones, las que consideren más importantes. Continuemos conociendo más acerca del tema. A más de 50 años de haber instrumentado todo un sistema educativo público a nivel nacional, con las características antes descritas, en 1970 es un año en el que hay muchos retos aún por resolver. Los índices del analfabetismo se han reducido, pero el crecimiento de la población los va rebasando, ¿no? Por una parte. Y la discordancia, está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. Aunque hay todo un intento, no se ha logrado del todo, como en países como Japón, Estados Unidos y otros, en donde la educación tiene un objetivo netamente económico, además del humanista, que es el que se ha pretendido hacer en este proyecto educativo. Los retos fundamentales son el rezago tecnológico y científico que hay en nuestro país. Ni la empresa privada ni la empresa pública han logrado resolver esto, ni el sistema educativo. Entonces es un reto que se tiene que resolver de alguna forma, y bueno, en los primeros años de la década de los 70 se va a crear CONACYT con esta intención, ¿no? Para poder resolver tal cosa. Y se van a crear otras instituciones para tratar de subsanar estos problemas no resueltos hasta entonces. Los instrumentos que se requieren para salir de estos retos que tiene la educación en nuestro país en los 70 van a ser formulados en una nueva perspectiva económica. El modelo de desarrollo industrial pensado desde el inicio de los años 20, francamente desde el inicio de los años 30, va a entrar en crisis, ¿no? Y va a comenzar lentamente la economía a bajar. Y aunque hay una buena inversión económica en el gasto público, la crisis anula entonces la capacidad efectiva de este presupuesto educativo. Los gobiernos posrevolucionarios aumentaron la oferta educativa e impulsaron la educación básica. Uno de los ejes de la política educativa fue la disminución del porcentaje de analfabetismo. En 1970, el rezago tecnológico y científico y la cobertura insuficiente eran los principales retos del sistema educativo mexicano. Ahora sabemos que la educación en México ha tenido cambios y que uno de sus principales objetivos es la mejora de las condiciones del país. Debe destacarse el papel de la Secretaría de Educación Pública como encargada de, entre otras cosas, regular y fomentar la educación en el país. Claro, y es que la educación, la ciencia y la tecnología son pilares importantes en el desarrollo de un país. Para finalizar, los invitamos a responder las siguientes preguntas.
¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas rurales? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas urbanas? ¿Por qué fueron diferentes dificultades? ¿Cuáles son los retos de la educación en nuestro país hoy en día? Los invitamos a socializar sus respuestas en familia. Recuerden guardarlas en su carpeta de experiencias. Intercambiar diálogos en el núcleo familiar de lo que aprendemos, de lo que pensamos, de lo que queremos o de cómo nos sentimos abre un horizonte de posibilidades, tanto de crecimiento personal como de bienestar familiar. ¡Nos vemos pronto! Después de ver el programa La educación en el México postrevolucionario, los invito a recordar las preguntas que deben hacer y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas rurales? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas urbanas? ¿Por qué fueron diferentes dificultades? ¿Cuáles son los retos de la educación en nuestro país hoy en día? Guarden en su carpeta de experiencias sus respuestas y en el regreso a clases las pueden compartir con sus compañeros. Te invito a ver los programas de Aprende en Casa para Secundaria que hicimos para ti y que contienen lo más importante de los temas de cada asignatura. Puedes conocerlos todos en la página que aparece en pantalla. Hola, bienvenidos nuevamente. Ahorita vamos a hacer una pausa activa súper divertida, que quiero que todos se pongan de pie y que vayan a repetir todo lo que yo vaya a decir. Vamos a iniciar con unas palmadas en las piernas, después una palmada con las manos y después un chasquido con los dedos. Y esta canción sigue así. Vamos a hacer este ritmo y de regreso. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Y ahora dicen, este es un juego solo para muy listos. Y entonces ustedes también van a repetir todo lo que yo diga. Si se fijan, sigo hablando y sigo teniendo un ritmo con las manos, con las piernas y con las palmas. Este es el reto, porque nosotros lo que vamos a hacer es estimular también, no nada más el movimiento, sino también la mente y la motricidad fina. Entonces vamos a seguir, ¿ya lo tienen? Y vamos a repetir, este es un juego solo para muy listos. Cuando diga negro, usted... ¿Se trabó? Negro. Cuando diga verde, ustedes dicen rojo. Cuando diga rojo, ustedes dicen verde. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Más rápido. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Rojo, este es un juego solo para muy listos. Cuando diga perro, ustedes dicen gato. Cuando diga gato, ustedes dicen perro. Perro, gato, perro.
Perro, perro, gato. Perro, gato, perro, gato. Perro, gato, perro, gato, perro, gato, perro, gato. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues muy bien. Un aplauso para todas y todos. Muchísimas gracias. Este tipo de actividades las pueden hacer cada 50 minutos, 45 minutos en sus clases. Y esto les va a permitir un poco sacar a los niños de su rutina, oxigenar un poco más el cuerpo, la memoria, pero sobre todo que los niños vuelvan a poner atención en todo lo que ustedes les quieran enseñar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. En este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales. Y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Es importante estar informado y actualizado sobre las últimas novedades relacionadas con el coronavirus. Los consejos de autoridades sanitarias pertinentes a nivel local y nacional, así como los que se ofrezcan en las empresas, serán de primordial importancia para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación de la enfermedad. Vamos a relajarte con el arte. ¡Ay, Brige! Es un lindo día. Y mira lo que trajimos. Lindo, no sé qué tiene de lindo, nada. ¡Ay, Brige! ¡Qué pesimista! Traje un tocadiscos para escuchar música y para bailar juntos. Y además, era de mi abuelita. Pues, ¿qué me importa? Ay, Brige, ya sé cómo te... Voy a quitar tu mal humor. Ay, ya sé cómo... ¡Con música! La música ni arregla nada. Ay...